2. Respuesta de la Iglesia. ¿Qué hizo la Iglesia y los primeros cristianos con la luz y la fuerza del Espíritu Santo ante toda esa avalancha y dificultades y problemas? Nunca se desanimaban, sentían en su interior arder el fuego y el ímpetu de Pentecostés. Felices de poder sufrir algo por el nombre de Cristo. Ante la posición de los fariseos y el Sanedrín que impedían a los apóstoles predicar en el nombre de Jesús, ellos, los cristianos, obedecían a Dios antes que a los hombres. Fueron presos, azotados, por ellos salían gozosos por haber podido padecer en el nombre de Jesucristo. En el discurso de Esteban ante el Sanedrín fue la gota de agua que colmó a medida. Un arrebato de furor sacudió la asamblea que arrastró a Esteban fuera de la ciudad y le dio muerte a pedradas. Esta persecución obligó a muchos discípulos a huir de Jerusalén y gracias a ello se abrieron nuevos caminos a la predicación evangélica. ¿Cómo vosotros os resistís? Nos dirigimos a los paganos. ¿Cómo reaccionó la iglesia primitiva ante la destrucción de Jerusalén? Los judíos ante la destrucción del templo y de Jerusalén se dispersaron por toda la geografía del Imperio Romano: Antioquía, Éfeso, Tesalónica, Corinto, Chipre y Roma. Este hecho, conocido como la diáspora, ya había comenzado ante Cristo, pero se intensificó con la caída de la ciudad santa. Fue a ellos quienes Pablo y los primeros cristianos predicaron primeramente el Evangelio, pero como muchos se cerraron en banda y no quisieron creer en Jesús como el Mesías pronunciado por los profetas, se dedicaron a predicar a los paganos para lograr la conversión al cristianismo. Nuevos problemas y nuevas soluciones. La iglesia guía su afán evangelizador. Muchos griegos se convertían y recibían el bautismo, pero no tardaron en venir las dificultades. Por algunos helenistas comenzaron a quejarse de que no se atendían debidamente a sus viudas. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles establecieron el servicio del diaconado. Escogieron a 7 hombres que tenían la finalidad de cooperar con los 12 en la predicación del bautismo y en el servicio al prójimo. De esta manera los apóstoles abandonarían la oración y la predicación. Otro problema surgió y las cargas de imponer a los paganos con su conversión. También aquí los apóstoles dieron solución, convocando el concilio de Jerusalén en el año 51 después de Cristo. No se les impedirían las persecuciones judías. No debía haber más ley que la de Jesucristo. Así la fe cristiana se iba desligando del judaísmo. Se abría una visión universal, sin necesidad de sufrir un trasplante cultural para acceder al Evangelio. Fue sobre todo Pablo quien más luchó por la unidad de los primeros cristianos, judíos y paganos. Su ímpetu evangelizador era imparable y poco a poco fue formando pequeñas comunidades de cristianos, iglesias locales en diversas ciudades de Asia Menor y de Grecia, incluso ya encadenado en Roma, donde existía una comunidad cristiana y ella ejerció su ministerio apostólico. En esas iglesias locales iba dejando presbíteros con autoridad como Tito y Timoteo. Así las primeras comunidades, por la acción de los apóstoles, se iban estructurando jerárquicamente de tal forma que al principio del segundo siglo, San Ignacio de Antioquía hablaba de que en cada iglesia había un obispo, varios presbíteros y diáconos. Así se consolidó la jerarquía eclesiástica. Pero no solo Pablo, también Pedro se dedicó a predicar a los judíos que vivían en la diáspora, pronto Galicia, Bitania, etc. Tal como atestigua en su primera carta, también llegó a Roma, en la capital del imperio, y en esa inquietud predicó, ejerció su autoridad apostólica y fue crucificado, muerto en el que le sucederían San Lino, San Anacleto, San Clemente, San Evaristo, etc. Una sucesión interrumpida que ha llegado a la actual pontífice, el vicario de Cristo. Es aquí el lugar para hablar un poco sobre el origen divino de la Iglesia y el gobierno apostólico, es decir, quién fundó la Iglesia y cómo los apóstoles iban gobernando la Iglesia al inicio. Lo explicaré
como apéndices de lección. Se oye la voz del Papa y la de la tradición. El Papa San Clemente en el capítulo 97 nos da su carta a los Corintios, escrita para exhortarlos a poner fin a las diversiones y que los perturbaban. No obstante, los obstáculos para la conversión no fueron pocos. Durante este siglo I, que es el importante documento llamado la Didache, o Doctrina de los 12 Apóstoles. Este documento, juntamente con 2 cartas de San Clemente Romano y la llamada Epístola a Bernabé, son hallazgos más valiosos en los tiempos modernos. Referente a la primitiva literatura cristiana, apareció en un códice de 1873, encontrando en la biblioteca del Hospital del Santo Sepulcro de Constantinopla por el arzobispo griego Filoteo Bryennios. Se ignora quién fuera el autor, pero la doctrina es netamente evangélica. Por eso se conjetura que el autor sería algún apóstol fundador de la iglesia o alguno de sus discípulos. La fecha exacta de su comparación se ignora, pero se calcula hacia los años 70 o 90. La Didache termina como un llamado a velar en espera de la venida del Señor. Vigilad sobre vuestra vida, estad preparados, reunidos con frecuencia, inquiriendo lo que viene a vuestras almas, porque no es nada que os servirá todo el tiempo de vuestra fe, sino sois perfectos y en el último momento. Juntamente en este documento de la Didache aparece otro similar valor llamado Discurso de Diogneto, el autor y destinatario desconocidos. Verdadera joya literaria y ascética de la cristiandad primitiva. ¿Cómo comenzaron a administrar los sacramentos de este siglo? Los sacramentos se administraban ya en la era apostólica en cuanto a su esencia, pero no en cuanto a la modalidad, pues no había ritual fijo en ese momento. Se practicaba el bautismo, incluso a los niños, que se hacía normalmente por inmersión. Inmediatamente se ungía a los bautizados para comunicarles el Espíritu Santo y se administraba la Eucaristía. Eran los sacramentos de la iniciación. También se practicaban las confesiones, pues dice la Didache: reunidos cada día del Señor, partid el pan y dar gracias. Pues de haber confesado vuestros pecados, quien absolvía era únicamente el obispo, y si se consideraba un pecado gravísimo, el homicidio, la idolatría, el adulterio. La carta de Santiago 5:4 atestigua asimismo que cuando uno enfermara, llamaban a los presbíteros y a la iglesia para ungirlos con óleo. No existía, es verdad, una teología de los sacramentos, ni se había fijado un número. Todo esto ocurrió mucho después, pero algunos lápidas, sepulcros y pinturas de las catatumbas aparecen símbolos de bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía y confesión. No hay mal que por bien venga. Como la fe es necesaria para el bautismo, poco a poco se sintió la necesidad de hacer breves compendios de la doctrina de los catecúmenos. Debían aprender antes de ser bautizados. Así nacieron los credos bautismales. Más tarde, cuando brotaron las herejías, los obispos reunidos en los sínodos y en el concilio precisaron y sintetizaron las verdades de la fe en credos más amplios. Dice San Ambrosio: la estructura del credo es ternaria, porque es esencialmente el símbolo de la Trinidad. Resume la triple respuesta y la triple pregunta concerniente a las 3 personas divinas. ¿Crees en Dios Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Id por todo el mundo. Ante el problema de la inserción de la fe cristiana a la cultura greco-romana, los primeros cristianos fueron poco a poco sembrando la palabra de Jesús con firmeza, claridad y valentía, con la predicación y con el ejemplo de una vida coherente, honesta, que llegó incluso al heroísmo por morir por Cristo. El mismo Imperio Romano facilitó con su organización
y sus vías de comunicación la predicación rápida del Evangelio y por todo el mundo mediterráneo. Pero lo más importante de todo es que el Evangelio responde a una espera profunda de los hombres. El punto principal en los que insistían los primeros cristianos constituyeron una bomba para el Imperio Romano, y estos son: la comunidad cristiana acoge a todos los hombres porque son iguales y libres ante Dios y salvados por Cristo. A solo Dios hay que darle culto, hay que llevar una vida de austeridad, de pureza, de caridad con los necesitados. En conclusión, comenzaba la lucha de varios siglos del imperio contra los cristianos, pero también el atractivo de cada vez mayor el Evangelio para los habitantes de ese imperio. Al ver el ejemplo heroico de muchos cristianos que se dejaban matar antes de claudicar de su fe, ¿qué razón tuvo Tertuliano al decir: la sangre de los mártires es semilla de los cristianos? Cuando llegó la hora de la libertad de la Iglesia, el cristianismo había penetrado profundamente en el Oriente y Occidente. Siria, Asia Menor, Armenia, Mesopotamia, Roma y la mayor parte de Italia, Egipto, África y el norte y otras tierras de Galia, España, sin alcanzar el nivel de las primeras regiones, contarían también con su población con fuertes minorías cristianas. Origen divino de la Iglesia. La Iglesia no es una invención humana, ya estuviera destruida hace muchos siglos. El Concilio del Vaticano, en su constitución Lumen Gentium, presenta a la Iglesia como fruto de la sabiduría y la bondad de Dios Trino, buscar reunir a los hombres dispersos por el pecado en una sola familia. La Iglesia es parte del ministerio de Dios. Si olvidamos esto, nunca comprenderemos el origen y la finalidad de la Iglesia. Colocar a Dios Trino del origen de la Iglesia puede herir la sensibilidad del hombre moderno, acostumbrado a una vida convivencia democrática y educado en una cultura que tiene que rehuir a las trascendencias. Le resulta difícil comprender una asociación de personas como es la Iglesia. Debe su origen a alguien que anterior y a esta por encima de ella. Por eso no es raro que muchos se pregunten hoy en día si realmente la Iglesia es una asamblea convocada por Dios o si más bien es fruto de una simple decisión asociativa de los primeros discípulos de Jesús después de la resurrección y la ascensión a los cielos. Si decimos que la Iglesia tiene su origen en Dios, debemos aceptar que no solo somos dueños de ella, que es Él quien determina su naturaleza y su misión, y por lo que mismo debemos acudir y lo que Él nos ha revelado para resolver los problemas se surjan. Pero si alguien dice que la Iglesia ha nacido como una simple decisión de los primeros discípulos de Jesús, entonces los amos de la Iglesia somos nosotros. El modo de conservarla, de estructurarla, de las mismas tareas que ejercer dentro de la historia, cae bajo nuestro arbitrio. Son muchos los que hoy día piensan así, los que consideran que la Iglesia no es más que una sociedad humana y que está en nuestras manos decidir prácticamente los diversos problemas de la historia y las culturas van presentando. Rechazan todo magisterio que se apoye a la autoridad de Cristo y se entrañan de que los pastores de la Iglesia no acepten las teorías de los teólogos y la opinión pública como norma de fe moral. Los liberales protestantes, por contraponer razón y fe y separar a Jesús histórico del Cristo de la fe, veían el origen de la Iglesia no en el Jesús que predicó en Palestina y murió en Jerusalén, sino que en la fe de la primera comunidad de Cristo resucitó. Los manuales católicos, en cambio, por su afán apologético, consideraban imprescindibles presentar que la Iglesia como sociedad había sido fundada directamente por Jesucristo, quien lo dotó de su propio fin y de sus propios medios. Ambas visiones, aun siendo contrapuestas, se mueve dentro de un mismo ámbito teológico que no nos aparece claramente reducido. Unos se referían a Cristo de la fe y otros, en cambio, al Jesús de la historia. El enfoque queda así exclusivamente Cristo centrado en Cristo, y no se integra el ministerio de Cristo en el ministerio de Dios Trino. Y esto sí lo vio claro el Concilio del Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium,
que incluye en su primer capítulo con las palabras de San Cipriano: así toda la Iglesia aparece como el pueblo unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lumen Gentium 4. Por lo tanto, el origen de la Iglesia está en Dios Trino. Dios Padre la planeó y le preparó admirablemente en la historia al pueblo de Israel y en la antigua alianza. Dios Hijo la inauguró en la tierra, eligiendo a unos apóstoles, quienes llamó, formó y envió, dándoles sus poderes para continuar su misión salvadora, y el Espíritu Santo está llevando a su plenitud hasta el fin de los tiempos, santificándola, iluminándola y guiándola. 2. El gobierno apostólico en el siglo I. La autoridad en la Iglesia durante el siglo I fue ejercida por los apóstoles mientras que estos vivieron en Jerusalén, tal como cuenta en el libro de Hechos de los Apóstoles. Los 12 iban resolviendo los problemas bajo la guía de Pedro. Esto gozaba ya desde el inicio de una función preeminente, y así vemos a la vista de las comunidades de Samaria en Hechos 8:14, y más tarde se recogen las ciudades costeras de Lida, Jope y Cesarea en Hechos 9:32 y 10:48. Posteriormente Pablo, quien tras su conversión predica en Damaso y Antioquía, y se lanza una serie de viajes durante los cuales va fundando diversas iglesias locales: Corinto, Tesalónica, Efeso, etc. En todas ellas Pablo ejerce la autoridad apostólica, pero para ayudarse consagra a Tito y a Timoteo, e incluso les ordena que vayan consagrando a otras personas dignos para ponerlas enfrente como obispos de las comunidades. Tal fue el cargo de Tito en Creta. El hecho es que los apóstoles queridos por Cristo como pastores, como autoridad en el seno de la Iglesia, consagraron a otros por medio de la invocación del Espíritu Santo y la imposición de las manos, y estos consagraron a otros. Eso era forma de perpetuar la Iglesia, autoridad apostólica, que con Cristo había querido enriquecerla. El resultado es que cada comunidad o iglesia local habían obispos presbíteros, y que a inicios del siglo I, según ya dijimos, la jerarquía era una iglesia local que estaba compuesta de obispos, al que ayudaba varios presbíteros y diáconos. En estas comunidades no todo era de rosa. Como podemos ver los problemas en los que debía hacer frente Pablo en sus cartas, e incluso surgían herejías como se aparecían en las cartas de San Juan y en el libro del Apocalipsis, pero había entre ellas creencias de la unidad, de forma de la Iglesia, quienes crecían y creían en Jesús y habían recibido el Espíritu, y de esta conciencia brotaba la búsqueda de la comunión. Esta comunión se alimentaba de la Eucaristía, pues aun siendo muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. 1 Corintios 10:17. Y en la adhesión al propio obispo, dice San Ignacio de Antioquía: el obispo no ha tenido en el ministerio que regir la comunidad por sí mismo o por medio de los hombres, sino de nuestro Señor Jesucristo. Seguid donde quiera que esté vuestro pastor, y como hacen las ovejas, todos los que pertenecen a Dios y a Cristo están unidos con el obispo. No participéis sino en la única Eucaristía. No hay más que un altar, no hay más que un solo obispo rodeado de presbíteros, de los diáconos y a los de Filadelfia. También buscaban la cohesión entre diversas comunidades, se manifestaban el empeño en las colectas de las comunidades pobres y en las cartas que se enviaban mutuamente en la lucha por mantenerse adheridas a la doctrina de los apóstoles. 3. Estructura de la Iglesia. Creo que es bueno, antes de seguir con los siguientes siglos, dar algunas notas sobre la estructura de la Iglesia para que podamos comprender mejor su ministerio y su misión, y los vamos a hacer en breve síntesis. A. La igualdad y diversidad en la Iglesia. Por una parte, el Concilio del Vaticano II reafirma, por un lado radical, igual todos los miembros de la Iglesia, basándose no en motivos humanos y psicológicos, sino en la voluntad de Dios, que nos ha hecho partícipes de las mismas realidades sobrenaturales por medio del bautismo. La Lumen Gentium 32b. Esta igualdad bautismal convierte a los cristianos en una comunidad, pero por otro lado, junto a esta igualdad fundamental, el concilio reconoce la pluralidad del carisma de que el Espíritu Santo reparte entre diversos miembros de la Iglesia, y afirma igualmente la diferencia que el Señor estableció entre los ministerios sagrados
y el resto del pueblo de Dios en la Lumen Gentium 32c. Esta unidad fundamental y esa diversidad funcional que Cristo ha querido para la Iglesia están ordenados entre sí, se implican y exigen mutuamente. B. Ministerialidad de las diversas funciones. Tanto la función de los pastores como las funciones de los demás fieles deben ser considerados como servicios o ministerios. Los pastores están para santificar, apacentar y guiar a los fieles, y los laicos están para elevar al mundo donde trabajan y ordenarlo según el plan de Dios, y por tanto, esta ministerialidad es el puente que une la pluralidad de funciones y de una unidad bautismal. Terminemos diciendo que no debemos reducir a la Iglesia a una comunidad humana cualquiera. La Iglesia sí es una comunidad, pero en un sentido poco especial. Veamos 3 diferencias entre la Iglesia y cualquier otra sociedad natural, cultural y política, etc. En primer lugar, la Iglesia no nace de la voluntad asociativa de sus miembros, es fruto de una convocación divina, acogida en la fe. En segundo lugar, la Iglesia es una comunidad en tanto en cuanto vive históricamente y expresa en formas visibles el comportamiento de la comunión sobrenatural. En tercer lugar, podríamos decir que la comunidad eclesial visible, con sus funciones varias, solo tiene un sentido en 4 signos de la comunión sobrenatural en Cristo y el Espíritu. De todo esto sacamos estas conclusiones. La autoridad de los pastores en la Iglesia no puede considerarse como representación de delegación de la base popular, ya que reciben el mismo Cristo, quien a su vez recibió del Padre todo el poder en el cielo y en la tierra para realizar la obra de la redención. La verdad se transmite a la Iglesia, no puede tampoco reducirse a la simple opinión de la mayoría, pues su misión es conservar, predicar y defender con la asistencia del Espíritu Santo únicamente la verdad revelada para nuestra salvación. Los ministros ordenados en la Iglesia no son meros delegados de la comunidad para realizar ciertas funciones necesarias, sino que por haber recibido el sacramento del orden son configurados ontológicamente con Cristo, cabeza y pastor, y participan en la función capital, es decir, de su autoridad, que marca que en ellos y por medio de ellos Cristo, cabeza, continúa enseñando, santificando y guiando a su cuerpo, que es la Iglesia.